Ajá, órale, la ola. Vas, Héctor, tu gran aportación. Pues a mí yo esta película también la vi por recomendación, en un grupo que nunca se volvió a reunir, entonces nunca pude platicar de esta película. Y me pareció muy buena, o sea, la película comienza con este profesor llamado Rayleigh, que intenta dar una clase de, ¿cómo se llama esto? No fue el nombre, Anarquismo. de anarquismo, ajá. Le dices que quién podría ser mejor anarquista que yo, ¿no? Y el otro profesor lo plantea primero en papel, ¿no? A la directora. Y le dice, ella presentó el programa. Y de alguna forma te habla un poco del desorden o de la personalidad que tiene este profesor. Después él se molesta y le dice, pues, ¿qué curso me vas a dar a mí, no? Y le toca el de autocracia. Entonces, así, de una forma muy molesta, va y ya muy automatizada a dar autocracia, ¿no? Porque él no quería ese curso. Entonces ahí ya te hace un acercamiento un poco sobre la personalidad de los alumnos, vas viendo cómo un poco se desarrolla, ¿no? Los que son como los vándalos, ¿no? El gordito con su amigo rico, ¿no? Que es este güerillo que también es como malvado, ¿no? Y un turco, me parece que también ahí. También te platica un poco sobre una chica y su novio, cómo es que lo tiene de alguna forma también sometido al chico, o sea, que no deja, ¿no? Y casi siempre esto se ve en una relación, ¿no? Una de las dos personalidades sobresale con respecto a la otra, ¿no? Y aquí te marca un poco cómo la chica es dominante y es dominante en todos los aspectos, no nada más en la relación, ¿no? Lo ves, que ella quiere que se haga lo que ella dice, ¿no? Y es como una especie de líder, ¿no? Una personalidad de un líder, por así decirlo. Pero no de un líder electo, sino de un líder que se va diciendo yo soy, ¿no? O sea, se debe de hacer lo que yo digo porque es lo correcto, porque es lo bueno, ¿no? La historia se va desarrollando conforme va avanzando la clase. Al principio, uno de los chicos plantea que no es posible, ¿no? Dice, tenemos que hablar de la autocracia, ¿no? Y ustedes conocen una, ¿no? Ya entonces ya sale esta, ¿no? La Alemania nazi. Entonces ya así como que dice, ya todos sabemos, ¿no? Y no es posible que se repita, ya aprendimos de nuestros errores los alemanes, ¿no? Entonces en una forma muy pedante y muy, no sé, muy engreída, ellos aceptan que no se puede repetir, ¿no? Entonces el profesor les da 10 minutos, plantea un experimento interesante en el cual les dice, pues si no se puede repetir, debemos de elegir un líder, ¿no? Vamos a hacer este experimento. Se tienen que quedar, el que no quiera se puede ir, no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que elegir un líder. De un solo se plantea él como figura de autoridad. Conforme se va desarrollando el experimento, va planteando, y de hecho se ve en sus libros, ¿no? Ciertas cuestiones, pero lo interesante también es que les da a elegir como si fuera una necesidad de ellos lo que les va planteando, porque también les plantea el usar uniforme, ¿no? Pero no les dice así, ¿no? De, vamos a usar uniforme. Lo que les plantea él es algo como, eh, hay ciertos vestimenta que llevan un grupo de personas. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser posible? No, no me gustan los uniformes militares. No. También está McDonald's, también están los uniformes de tal y tal y tal, ¿no? Y entonces parece que les surge la necesidad a ellos, ¿no? De sí, para eliminar las diferencias necesitamos el uniforme y hace que ellos mismos lo propongan, ¿no? Entonces también ahí se va viendo una especie de manipulación del profesor hacia los alumnos. Dentro del grupo de los alumnos también se va viendo una aceptación de cómo es que ellos se ven relacionados de mejor forma entre ellos, ¿no? El profesor les lava el coco al principio al decirles, pónganse de pie, ¿no? Va a circular mejor la sangre, párense derechos, van a pensar de mejor forma, ¿no? Lo que quieren decir. Entonces, empieza a plantear esta serie de reglas que los chicos sin darse cuenta empiezan a seguir y empiezan a asombrarse, ¿no? Como si fuera el gran descubrimiento, ¿no? Que pararte para hablar o el sentarte derecho, ¿no? Te ayuda a la circulación y a la oxigenación, o sea, realmente nada más se empieza como a lavar un poco el coco. Eh, durante el experimento, en el segundo día, es cuando se empieza a plantear lo del uniforme, después les plantea que por qué no tienen, ¿no? Como un símbolo, ¿no? Y que necesitan ahora un nombre. Entonces ahí la chica empieza como a resaltar y a salirse del grupo, ¿no? Como decir, es que yo no quiero usar el uniforme, ¿no? Yo no quiero vestir, pero no porque ella, de alguna forma, su personalidad también le diera, sino que eh, se siente ofendida al no ser tomada en cuenta su propuesta del nombre del grupo
y no quiere llevar el uniforme, ¿no? Entonces la que quería mandar realmente era ella, ¿no? No tanto que se pusiera, ¿no? Que se pusiera lo que estaba pasando. Después de un rato se ve cómo el mismo experimento se va saliendo de las manos del a los chicos llevarlo más allá del aula de clases, ¿no? O sea, de repente le empiezan a decir a este rubio que se sale de, mira, ¿por qué no te unes? Nos está yendo bien, ¿no? Empiezan a hablarle a otros alumnos de la ola, de este movimiento, de su uniforme, que deben vestir así, ¿no? Como ellos, empiezan a vandalizar. Hay uno de ellos que se ve que, o durante toda la película se ve mucho la ausencia paternal, ¿no? O sea, te lo pone como uno de los factores, porque realmente hay una escena donde un pobre chico que quiere ser guardaespaldas de Reiner, está hablando, ¿no? En la cena con sus padres y ya les dice cómo le ha ido, ¿no? Dice, es que, ¿cómo te fue? Le pregunta a la madre, ¿no? El profesor nos dijo que si nos sentamos derecho, nos circula bien la sangre y podemos hablar, tenemos que levantarnos y pedir la palabra. Y el papá de, ¿por qué no eres corto? ¿No? Cuando se te hace una pregunta, o sea, como muy mala onda y tajante, ¿no? Entonces te deja ver un poco este entorno familiar, el de la chica también, una especie de muy relajada, no sé, la disciplina paternal también te deja ver, ¿no? Como el hermano está fumando a los, que tendrá 11 años, 12 años, ¿no? Y le dices que mi papá me dio permiso. Entonces también ahí como que se ve muy relajado, muy hippies los padres, ¿no? En ese aspecto. Durante el desarrollo, para ser más breve ya el resumen, se va viendo también cómo ciertos aspectos de la personalidad del maestro también van afectando el experimento, porque el mismo profesor se siente ya más grande, ¿no? O sea, hay un momento donde le dice la novia o esposa que ya detenga el experimento, ¿no? Y llega la directora y le dice, oye, me acaban de hablar los papás de tal alumno y me dicen que qué bueno, que se está desarrollando bien, ¿no? Que ya su hijo habla más. Entonces, de ahí parece que todavía le pega más en el ego al profesor, empieza a decir es que no, el problema no es la ola, el problema son las personas que se quieren adherir a la ola, ¿no? Todo está bien desde adentro. Se empieza a ver también cómo se descompone este movimiento, el chico cuando saca un arma contra los anarquistas, empieza una preocupación, ¿no? Empieza él a decir que él va a ser ahora su guardaespaldas, empiezas a ver a las demás personas como de un juego, como es de ponerlos a marchar, ¿no? De, vamos a marchar, vamos a molestar a los de abajo, empiezan a adoctrinarse y empiezan a aceptar, ¿no? Estas normas y esta disciplina y la quieren más dura, ¿no? Vamos a marchar más fuerte, lo podemos hacer mejor, todavía dice uno, ¿no? Entonces es curioso cómo se van arrastrando y se van arrastrando y venía un poco esto de lo que platicábamos hace poco, ¿no? De la mentalidad como de manada, de la que se criticaba mucho, ¿no? Que era hacia donde creíamos que íbamos, a esta actitud de rebaño, ¿no? De seguir en masa. Eh, al final termina con uno de los chicos que traía el arma, que había dicho que era de juguete, sacándola, ¿no? Y disparándole a uno de los chicos. Le dice, es que este experimento no puede terminar, ¿no? En el momento que lo quiere terminar Reiner, ya parece que es tarde, ¿no? No puede terminar ahora, yo lo necesito, ¿no? Ya creo una necesidad dentro del grupo y ya no parece ser tan fácil de terminarlo, ¿no? De decirles hasta aquí llega, ya que se sienten dentro del grupo, hasta aquí llega, ¿no? Le dispara a uno de los chicos y se termina suicidando, ¿no? Y esta escena que me parece genial del final de la película porque parece que el maestro cabe en cuentas de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, a pesar de que durante su clase se platicaba, ¿no? Cuáles eran los factores, que si era la pobreza, que si era una figura de autoridad, o sea, a pesar de todo lo que se criticaba realmente durante la película, nadie aprendía de la misma historia, ¿no? Y te da esa espina de decir, realmente aprendemos de la historia, realmente aunque hubiera, ¿no? No sé, parte del muro de Berlín en Alemania, realmente no volverían a cometer ese error. O sea, la historia sí no se puede repetir si la memorizamos y si aprendemos algo realmente de la historia. Se ve también esta chica que era una de las que más platicaba en la clase, llorando, ¿no? Desconsolada, porque al final creo que también le llega de golpe el darse cuenta de a dónde iban, ¿no? O sea, de a qué tan lejos habían llegado ya en su persecución, ¿no? De esta unidad y cómo estaban tan absorbidos en el grupo, tan inmersos que perdían como su opinión individual, ¿no? O sea, todo lo consideraban para el grupo.
Entonces también me gusta mucho esta parte porque es la parte del profesor reflexionando y la parte de la alumna desconsolada de que estaba dentro de eso, ¿no? O sea, de que realmente había sido absorbida. Y es algo que también ves mucho, a lo mejor en estos documentales, ¿no? De las sectas. O sea, es que cómo pudimos llegar a tanto, es que cómo pudimos llegar tan lejos, es que cómo pudimos hacer tales cosas, pero es algo que siempre he comentado, ¿no? Y que siempre lo digo, es como que todos podemos ser adoctrinados, ¿no? Es cuestión de que te vayan llevando poco a poco y no te percatas qué tan lejos estás llegando. Sí, y es que todos al final tenemos carencias, ¿no? O sea, durante la película y es interesante, o sea, que es justamente un montón de jóvenes, o sea, es preparatoria, universidad, porque con eso de que los actores no parecen de la edad que supuestamente son, me confunde muchísimo porque parecen universitarios, son universitarios, o son de prepa, Preparatoria, porque está no buscando la universidad, manches. la chica quería ir a Ah, sí, Barcelona, que es el cierto, máster. sí, sí, ay, yo estaba segura de que era universidad. Este, o sea, todavía están en un punto de formación en la que, o sea, justamente estas escenas de fuera de la clase, ¿no? O sea, te muestran qué es lo que cada uno carece, ¿no? O sea, el chavo este que es del equipo de waterpolo, que es novio de la chava dominante, pues no tiene un núcleo familiar. O sea, y de hecho se siente muy cómodo con la familia de su novia, ¿no? O sea, por eso dice, ¿por qué te quieres ir de ellos? Y si es algo que yo no tengo, ¿no? Y entonces cuando se le ofrecen pertenecer a una especie de familia, pues igual, ¿no? O sea, y lo toman en cuenta, o sea, se siente arropado, ¿no? Y esa falta desde lo más básico, ¿no? O sea, una familia, un sustento emocional y económico también, o sea, es necesario. Y así se va con los diferentes chavos, o sea, justo el que dijiste, ¿no? Que no lo toman, que le dicen, oye, puedes callarte, o sea, lo ignoran en su casa y eso te va mostrando cómo, o sea, en sí es cómo nos desarrollamos como sociedad dentro de un grupo, desde pequeños grupos que son la familia, a lo masivo, ¿no? Que sería, digamos, esta parte de la clase, ¿no? O sea, ahí se van marcando cómo podemos adentrarnos al grupo y cómo permitimos que las ideas de los demás se metan a nosotros, porque, pues, o sea, si muchos te los dicen y tú no te creas como un sustento claro y no te dan la confianza incluso, ¿no? De tus propios pensamientos, pues entonces es muy fácil que cualquier cosa te entre, ¿no? Y es lo que sucedió con el chavo que ignoraron y al que al final se mató. Eh, Creo que era el que estaba más endeble porque sí mostraron que, o sea, ni en su casa lo escuchaba, ¿no? Y había un abuso también fuera de, de la clase, ¿no? O sea, incluso los mismos del grupo de la ola, pues, o sea, de repente lo arroparon, pero ¿por qué? Porque estaba este sentido de comunidad y eso es lo otro. O sea, sí hubo algo positivo de alguna forma, sí hay algo positivo en hacer comunidad, pero hay un punto en el que, o sea, no puedes perderte dentro de todo eso y decir, ah, es que esto es lo que soy y sin esto, o sea, que eso sea todo. O sea, y creo que para ellos era todo, o sea, era su forma de no sentirse solos, porque creo que todos sentían, o al menos a mí me pareció que había una soledad dentro de cada uno, ¿no? O sea, como que pues también esta edad, ¿no? De escoger a dónde se van a ir a estudiar, ¿no? O sea, ya la universidad, pues igual, ¿no? Te plantea una especie de vicisitud del futuro, ¿no? O sea, de qué cuernos voy a hacer y si estoy preparado, ¿no? O sea, y justamente en ese momento te dicen, ah, no, pues aquí está esto que se puede formar, ¿no? Y justo, o sea, es lo que hacen bueno, en este caso no era el punto, ¿no? Hacer un grupo coercitivo ni nada de eso, pero terminó siendo por justo, o sea, estas carencias. Y sí, cualquiera, todos hemos crecido con ciertas faltas, ¿no? Y pues si alguien se aprovecha, pues puede llegar a pasar esto, que fue en una clase, ¿no? Se supondría que todos tendrían que tener esta idea de es solo en la clase y es para aprender algo, ¿no? En vez de decir, ah, esto es mi comunidad, ¿no? Y no estoy aprendiendo nada, sino ahora estoy viviendo esto.
y lo traspaso a la vida real y no sé cómo hacerlo y entonces siento que el vandalismo y pegar cosas, o sea, digo, no es algo malo, pero cuando ya empiezas a atacar al otro, a los espacios de otras personas, invadir, incluso al mismo profesor, ¿no? O sea, es sumamente invasivo el hecho de que se fuera ahí, que de repente no entendiera la indirecta de la escena de, oye, vamos a hablar nosotros, y ya fue casi, casi, pues ahora ya, salte, ¿no? O sea, empujones casi, casi al chavo, por no querer ser grosero, pero pues sí, o sea, ya había pasado ese límite, ya no era solo la clase, ya era su vida, ¿no? Y estaba bien cabrón que el profesor supiera cómo romperlo y más, porque dentro de él, o sea, seguía siendo un ejercicio, pero él porque ya era un adulto y aún así estaba esta parte de su vanidad, ¿no? De decir, ay, ahora sí me aplauden y me hacen caso, ¿no? Que esa era su otra falta, ¿no? O sea, se sentía menos y se lo dice a su esposa. Dice, soy un segundón, ¿no? Estudié tal cosa, estudié deportes y ella así como de, ¿y cuánto se lo estuvo guardando? Ese sentimiento, ¿no? De inferioridad. Y, y pues eso lo llevó justo a convertirse en un líder de un montón de niños que no sabían qué estaban haciendo y que se le podían salir de control en cualquier momento, ¿no? Y se le salieron. Yo ya había visto esa película, la vi en la universidad como parte de las dinámicas de la carrera. Lo que hice esta última vez fue justamente revisar lo de la parte real de esta película. Está basada en hechos reales, fue en Estados Unidos. Y es muy interesante esa parte porque justo lo que decía el profesor, ¿no? Es en Palo Alto, California, que es un lugar donde hay una élite. Ahí se desarrolló IBM, ahí se desarrollaron muchas de las teorías psicológicas vigentes, ahí se desarrolló mucho de la empresa o de la industria tecnológica que estaba en su boom en ese momento. Entonces había en esa ciudad y particularmente en esa zona, en esas escuelas, una élite económica, clase media, más o menos muy bien acomodada, con una escuela que era una de las escuelas más críticas de la zona, una escuela que está calificada como de muy alto rendimiento. Entonces, que esto haya funcionado en ese punto en específico, a mí me parece sorprendente, ¿no? Justo la idea de la clase inicia porque le preguntan al profesor por cómo fue posible que los nazis hicieran todos esos actos y que nadie los detuviera. Y el profesor dice, pues es muy fácil, vamos a ponerlo a prueba. Y todos se involucran, todos en la escuela, alumnos de otras escuelas, vecinos, o sea, una comunidad tan importante o tan intensa que sí da, sí da miedito, ¿no? Sí da miedito pensar que en cualquier momento juntando los ingredientes te salen las chicas superpoderosas, o sea, sí está feo. Este, algo que me llamó mucho la atención también fue el final de la historia. En la historia original nadie muere, pero el profesor les pone una proyección cuando, cuando ellos ya están al límite de sí, está saliendo genial, que fueron 4 o 5 días, o sea, realmente el experimento fue muy corto. Todo está saliendo genial. Él les dice que este movimiento es mucho más grande incluso que la escuela, ¿no? Esto va a crear un nuevo partido político que va a acabar con la guerra de Vietnam, que va a hacer que otra vez se reivindiquen un montón de cosas para el pueblo y demás cosas, y todos se lo creen. Y, y llegan a la sala el día que supuestamente van a elegir al nuevo candidato que va a representar este partido, y el profesor les pone una proyección de los nazis, ¿no? De Hitler, de las catástrofes que pasaron en los campos, y les dice, somos igual que los nazis, no somos ni más ni menos, ¿no? O sea, bajo esta idea de que ellos no jamás hubieran imaginado que llegarían a ese punto. Eso me gustó mucho del experimento real. De la película creo que está bastante entretenida en el sentido de que habla de un grupo que es la adolescencia. Y a final de cuentas, todos como adolescentes, creo yo, buscamos pertenecer. Somos particularmente vulnerables
en esa etapa del desarrollo, y es un arma para envolverte en muchísimas cosas, ¿no? Lo que se hicieron los nazis, pues fueron las juventudes hitlerianas, empezar con niños y jóvenes para que cuando llegaran a la edad adulta compartieran por completo la ideología y la visión de hacer las cosas. Y ya. Pero luego también del experimento que decías, yo apenas lo estaba viendo también, era que estaban gritando, ¿no? Y marchando los preceptos que les habían dicho, ¿no? De disciplina rigurosa, ¿no? Entonces, también pasaban al profesor diciendo eso, ¿no? O sea, es que estaban gritando, ¿no? En un punto, disciplina, bien mayor, entonces es como muy loco, Comunidad. ¿no? Ajá, Ajá. entonces era como lo loco que decía, ¿no? Dice, es que y los escuchaba, ¿no? Y dice, les puse una pantalla donde no aparecía nada por un momento gritando como locos hasta que apareció, ¿no? La grabación de Adolf Hitler. Entonces es como curioso cómo es que ya se veía, ¿no? Tan inmersos y al mismo tiempo tan ajenos, ¿no? Sí, y es muy curioso también porque se lo apropiaron muy rápido. O sea, en 4 días cambiar completamente tu identidad, tus valores, tu todo, en 4 días a mí me parece una locura. Pero pues así sucedió. Eso es lo particularmente extraño de esto. Es que justamente desde un inicio lo que hacen es te soban, primero te soban y te dicen, yo te enseñé a respirar bien y a sentarte bien, ¿no? O sea, eso dices, lo sorprendió increíblemente a los chavos, lo cual es, es muy, muy, muy tierno, ¿no? O sea, que eso se sorprende, pero sí, o sea, es como, pero esto lo estamos haciendo porque es un bien común, ¿no? Y es pero perdieron totalmente el hilo de que era justo un ejercicio para aprender. O sea, perdieron el punto y se centraron más en que se estaban sintiendo, ¿no? Que era mucho también lo que se les daba a los niños en, en las escuelas de nazis, ¿no? Que se vio, bueno, un poco caricaturizado en Jojo Rabbit, pero, o sea, sí habían escuelas así, ¿no? En las que se los manejaban como miedo y esto es por nosotros, ¿no? Este es tu amigo Hitler, ¿no? Este es tu amigo, esto, tienes que sentirte así, ¿no? Y pues sí, te lo dicen desde chiquito, pues sí, obviamente te lo vas a creer, ¿no? O sea, y más cuando son niños, ¿no? O sea, sí está tremendo manejar también las mentes de los jóvenes. Y saben que son muy manejables. Somos. Bueno, ya no tanto. Así había dicho, creo que unos videos, no me acuerdo que una amiga me había platicado unos videos en YouTube, ¿no? De los que estaban contra los de Israel, el pueblo de Israel, y tenían como un Mickey Mouse, pero no me acuerdo cómo se llama, luego le voy a preguntar el nombre. Este conejo que decía, ¿no? Esos malditos han matado al conejo, ¿no? Y salió una niña platicando eso, así una niña en un programa para niños, diciéndole, malditos, deberían morir, ¿no? O sea, convenciendo a los demás, ¿no? Entonces también te enseña un poco, ¿no? Cómo es que van cultivando también esa tierra, ¿no? De los valores. O sea, una niña, pero bien convencida de lo que decía, esos malditos deberían morir, ¿no? Porque lo mataron al ratón ¿no? Entonces, y de hecho también es muy conocido eso, ¿no? Del poder de las caricaturas, igual como dicen, de manipular a los niños. Pues es que es un juego y es divertido, ¿no? Y es cómico y es inofensivo también, ¿no? Hasta cierto punto. Justo lo que decía Héctor me recordó 2 cosas. Una parodia que hace este chico de Borak sobre que los niños de preescolar tienen que tener un arma y saber manejarla porque los malos van a llegar. Que se hizo un poco viral porque algunos senadores republicanos dijeron, sí, es una excelente idea, hay que aplicarlo. Y otra cosa que no es tan divertida, es muy cruda, pero es real, el Estado Islámico cada vez creó escuelas o se apropia de los hijos, de los niños, de los lugares donde entran, los reeducan y cada vez están buscando niños más pequeños para asesinar. Y hay un video que viene un documental de un niño de 3 años al que le dan una mini pistola y graban con un celular cómo lo motivan a asesinar a alguien real,
a un, a una persona capturada, un enemigo del Estado Islámico, y el niño de 3 años celebrando que lo hizo. O sea, es aterrador ver eso, pero eso sigue funcionando, ¿no? Entre más pequeños y entre mm, a este grupo vulnerable que son los niños y los jóvenes, pues es muy fácil convertirlos, es muy fácil volverlos parte de tu ideología. Pues eso también pasa aquí con los niños, los que son sicarios, o sea, los toman desde chiquitos. Y eso es por el estado vulnerable y las zonas y todo su contexto. O sea, es sumamente fácil llevarte un niño en México. Y eso es aterrador. O sea, le puedes, bueno, este, o sea, estas dinámicas existen. O sea, sí existe esto de enseñarle a las personas que para algo atroz, para, para asesinar, para atacar a otros. O sea, esto sí sucede, ¿no? O sea, no, y eso también, o sea, sí me llevó esta película como a pensarlo, ¿no? O sea, sí, o sea, aquí lo vemos le pasó a los chavos, pero aquí le pasa a niños, o sea, incluso, ponle tú, no todos terminan siendo sicarios, pero muchos sueñan con ser narcotraficantes, ¿no? O sea, ya desde tener esta idea, y digo, puede ser que no se le llamen nazis, pero es una idea muy parecida, que es pasar por encima del otro porque eres mejor, porque tienes que obtener, porque el otro no vale, es deshumanizar al otro. Y eso, pues, o sea, puedes llamarlo nazis, puedes nacionalismo extremo, o sea, puedes decirle de muchas formas, ¿no? Pero sigue trayendo lo mismo, muerte y deshumanización y desintegración en la sociedad, ¿no? Bueno, pues creo que sin haber visto la primera película y sin haber antes pues investigado, ¿no? Como ya decía Conte, sobre que esto está basado en un hecho pues, real, sino hasta después de ver la película y darme cuenta de que está basado en hechos reales, creo que de alguna manera la hace mucho más cruda. Es decir, creo que la película a lo mejor visualmente no es tan difícil de ver, no es tan pues complicada, pero es un golpe de realidad. Es un golpe de realidad bien, 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 bien fuerte. Yo, por ejemplo, anoté las frases que utilizan ahí, ¿no? Y dice, el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción y fuerza a través del orgullo. Y es justo esta palabra de comunidad a mí me pegó, porque si algo, a lo mejor va a parecer traumano, pero si algo se promulga en pilares es esto, la palabra comunidad. Y constantemente se está diciendo, y vamos a hacer comunidad. Yo muchas veces lo hice en mis cursos, vamos a hacer comunidad, vamos a trabajar entre todos, y vamos a apoyarnos entre todos, etc, etc. Insisto, quizá el programa como tal tiene como buena idea, buenas intenciones. Sin embargo, lo que menos hay es comunidad dentro, ¿me explico? Entonces es como, pues no sé, tratar de dar un mensaje que tú no estás replicando desde dentro y que cada quien hace a su antojo y a su conveniencia. En este caso, pues con los líderes que toman las decisiones, ¿no? Cosa que se ve pues también en la historia de esta película y cosa que se ve en general con todos los grupos sociales, llámese como se llame, familia, partido político, no sé, grupo deportivo, etc., etc., incluso hasta género musical o subculturas, que ya con eso ya me estarían colgando colegas antropólogos por decir subculturas, pero bueno, digamos que algo de lo que me llama mucho la atención es precisamente esto
que sí, cuando somos jóvenes o cuando somos pequeños somos susceptibles a muchas cosas, pero creo que también condicionado por el sentido de jerárquico en el cual se cree que un joven o un niño no tiene tantas capacidades racionales, por llamarlo de alguna manera, para tomar decisiones. Si bien es cierto que pues, su cerebro todavía falta por desarrollarse, eso es cierto, creo que también subestimamos mucho en general a los niños y a los jóvenes. O hemos sido muy subestimados cuando pasamos por esa etapa. Creo que también no solo somos subestimados, sino de alguna manera somos como carne de cañón. Entonces, venimos siendo adoctrinados desde el primer grupo, ya lo comentaba al principio, que es la familia, ¿no? En una familia hay un orden jerárquico, hay quién es el que toma las decisiones, quien aporta el dinero es el que manda, independientemente de que las familias han ido evolucionando, han ido cambiando, hay distintos tipos de familia en general, ¿no? En la historia de la humanidad, pero hay condiciones que no cambian. Así sea una familia que tenga papá y mamá, hijos, si no lo es así y si solo es la mamá o si solo es el papá, pero el que aporta el dinero es el que manda, ¿me explico? Entonces es como lo que se dice en el lenguaje, el que paga manda. Entonces, incluso con los hermanos, ¿no? Si tienes hermanos menores, el siguiente en tomar las decisiones, pues es el hermano mayor. Y casi siempre el del medio, el hermano del medio, pues queda ahí flotando, ¿no? Porque, pues, ni es el más pequeño, ni es el mayor, entonces luego vienen otros traumas, ¿no? ¿No? Incluso esto de niños sándwich y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero al punto que quiero llegar es a lo siguiente. Si nos pusiéramos bien analíticos sobre todos los grupos sociales que nos han adoctrinado, todos los grupos que nos adoctrinan, igual parece que tengo pleito casado con la religión, pero la religión yo lo pondría como uno de los principales. ¿Por qué? Tan solo el hecho, ¿no? De si yo nazco en el seno de una familia católica, yo voy a ser bautizado, porque mi familia es católica. Entonces, ¿en qué momento a mí me preguntaron, ¿no? Oye, ¿quieres ser católico? Pues no, o sea, que tienes que ser porque tienes que ser. Y entonces prácticamente todavía hasta dentro del vientre materno, incluso esta situación, ¿no? Que diría Mary Douglas, el juego de roles, condicionado también con los colores, ¿no? Entonces, si ya sabes que es niño, compra el azul. Y a los que nos gusta el deporte, ¿no? En mi caso, pues le va a ir a los Pumas y cómprale cosas de Pumas y etc, y etc, porque le tiene que gustar, porque a mí me gusta y entonces le tiene que gustar, porque es mi hijo y le tiene que gustar y le tiene que gustar el fútbol y le tiene que ir a Pumas y etc, y etc. Entonces creo que ya desde ahí nos van condicionando y nos van adoctrinando un montón de cosas. Tienes que creer en Dios. En lugar de enseñarles, ¿no? A las personas a ser autocríticas y a tener un criticismo bien marcado hacia cualquier cosa, ¿no? Y preguntarse, ¿por qué tengo que creer en Dios? No, más bien no preguntes eso porque es pecado y te vas a ir al infierno. En el caso de la escuela, pues ya no digamos en la escuela, ¿no? La escuela es un modelo de adoctrinamiento bien cañón, ¿no? Quizá ahorita ya han ido cambiando con algunos modelos, tipo Montessori, etc. Eh, pero, por ejemplo, Anton Seminovich Makarenko, en la todavía Unión Soviética, trató de replicar un modelo distinto al de la escuela tradicional, ¿no? Donde todos los jóvenes que iban a su escuela tenían una participación activa y el maestro no siempre tenía la razón. Si algo aprendí yo de eso, e insisto, quizá mi experiencia docente es muy cortita, porque realmente no es tanta, son solamente 3 años, pero si algo intento replicar es esto, ¿no? El profesor no siempre tiene la razón, se puede equivocar y hay que rebatirle, ¿no? Hay que hacerlo dudar también al profesor. Y eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Cuestionar en todos sentidos, cuestionar incluso a tus padres. No porque sean tus padres quiere decir que van a tomar siempre las decisiones correctas y no van a cometer errores. Pueden cometer errores, aún siendo mayores, aún siendo tus padres, pueden cometer errores, pero estamos tan adoctrinados e incluso hasta violentados en algunos casos, que es, cuestiona a tu mamá cuando eres niño y vas a ver si te salvas de unas nalgadas, ¿no? O sea,
no le puedes cuestionar a tu mamá. ¿Por qué? Porque pues es tu mamá, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Y lo acabamos de vivir apenas hace poco con el 10 de mayo, ¿no? Constantemente nos dicen a nosotros como mexicanos, y eso hablando en general, ¿no? El Día de las Madres es el día más sagrado para un mexicano. Ya también de alguna vez lo habíamos hablado, ¿no? Con esto de la mentada de madre. La mentada de madre es la peor ofensa que le puedes hacer a un mexicano. Dile lo que quieras, pero si le mientas la madre, prácticamente es una declaración de guerra, ¿no? ¿Cómo le vas a mentar a tu madre? Entonces, no sé, creo que todos estos aspectos de adoctrinamiento incluso los replicamos sin ser razonados por una cuestión de normativas, una cuestión de reglas que ya se han venido como de alguna manera asimilando y naturalizando, ya no las cuestionamos, ya no preguntamos el por qué tiene que ser así, sino más bien así es porque así siempre ha sido y lo tenemos que seguir. Y el que se sale de eso, pues es la oveja negra, o es el malo, o es el villano, o la oveja descarriada de la familia, ¿no? La oveja negra. Y pues no sé, para mí es sumamente raro porque hace ratito antes de que llegara Enid comentábamos que neta van a decir que es choro, pero es de verdad. O sea, a mí me costaba mucho las dinámicas de interacción social desde niño, me costaban mucho, mucho. Yo no tenía adherencia de grupo para nada. Mis adherencias de grupo ya empezaron más grande. Justo el deporte tampoco no me gustaba el deporte ya me empezó a gustar mucho más grande. Todos de alguna manera siempre buscamos adherirnos a un grupo, pertenecer a, ¿no? Llámese como se llame, género musical, equipo deportivo o deporte, X, pero siempre buscamos, ¿no? Nos sentimos a gusto con personas que piensan o que tienen ciertas pues no sé, creencias como las nuestras, ¿no? Y si no, pues para muestra un botón, creo que si ha durado nuestro grupo es porque de alguna manera nos sentimos como, pues, vinculados, ¿no? Compartimos un gusto que es el cine. Y aquí estamos, ya después de más de un año, pero pues aquí seguimos y vamos a seguirle para largo. Pero es eso, creo que en realidad los seres humanos como seres sociales necesitamos incluso pertenecer. Quizá a lo mejor, incluso, repito, no de manera racional, pero necesitamos pertenecer. Está como nuestro ADN, porque el pertenecer a un grupo de alguna manera facilita la supervivencia. Entonces, de ahí quizá entenderíamos muchas, muchas, muchas otras cosas. Y pues ya como decía Emil, ¿no? Ya para cerrar, creo que cuando esto ya es exacerbado, cuando esto ya lastima al otro, vulnera al otro, ya sea de manera física, verbal, psicológica, es ahí donde ya hay que tener como cuidadito. Y lo que me gustó de esta película es que, pues de alguna manera, insisto, en mi poca experiencia creo que ya lo estoy viendo y creo que sí, en general creo que a veces uno como adulto o como formador no mide las consecuencias del poder que tienen las palabras, ¿no? Y de lo que podemos influir en alguien. Y eso está peligroso, porque a veces no nos ponemos a pensar y no sabemos qué ideas podemos incluso malentendidas o mal sembradas poner en la cabecita de una persona joven. Entonces, eso es como lo que da miedo. Y ahorita se ve, ¿no? También que ahorita todo mundo cree está creciendo mucho este pensamiento mágico, ¿no? Pero mal guiado, no sé. Currículum oculto. Explica ese comentario, Conce. Lo que decía Eric, como docente o facilitador, metes en tus clases, en tus planeaciones, en tus temas, cosas que pues no son de eso, son tuyas, tus ideas, tus creencias, tus pensamientos, tus valores, y es inevitable. O sea, al final de cuentas es inevitable. Tendrás que hacer una muy profunda análisis de quién eres, a dónde vas y demás, para poder dirigirlo de alguna manera, pero es inevitable meter ese tipo de cosas en la docencia. Rápido, ya que estoy con el micrófono abierto. Algo que decía Eric muy interesante es,
subestimamos a los niños o los vemos como vulnerables porque creemos que no piensan, no pueden, no demás, ¿no? Pero mucho también tiene que ver pues la forma en que los creamos, ¿no? O sea, si desde pequeños, en teoría, se les permite pensar, cuestionar y demás, no sería así. Y sin embargo, aún así siguen pasando este tipo de cosas, ¿no? O sea, en Alemania, retomando el tema de los nazis de las pelis, los que estaban en la élite de exterminio eran las personas más educadas, los que venían de mejores familias, los que habían ido a mejores escuelas, los que habían tenido una educación disciplinada, por decirlo de alguna manera, pero en las que se les permitía cuestionar cosas. Entonces ahí entra como una pequeña contradicción que yo creo tiene que ver con muchos otros factores, ¿no? No solo con la cuestión de la parte crítica. Creo que son muchas cosas las que influyen. Criterio. También, o sea, puedes seguir una idea que te suena bien, o sea, una parte, a lo mejor no estás a favor de todo, pero dices, bueno, esto está bien, ¿no? Va a incentivar la educación, ¿no? Va a ser una educación para todos, ¿no? O sea, pensando en, no sé, alguna propuesta, ¿no? Que siempre se centran de repente en la educación, ¿no? Y la igualdad y que todos van a tener el acceso a eso en la mayoría de la gente que promete. Y, bueno, hablando de campañas políticas, ¿no? También como que se enfocan en eso o en el trabajo y dices tú, bueno, eso me gusta. Igual no me gusta eso de que tenga que odiar a ese otro grupo, pero eso me agrada, ¿no? O sea, como que lo logramos separar de alguna forma y decir, bueno, unas por otras, ¿no? O no sé en qué momento o ya tú traes algo detrás, ¿no? Y si te apoyan a esa idea que tú estás escondiendo y que de alguna forma pues no eres capaz de mostrar, ¿no? O sea, el ser pues sí clasista de repente, el ser eh, pues xenófobo, o sea, y que haya un grupo que algunas ideas de eso se acepten, pues igual y pues, te unes, ¿no? O sea, es complejo, el cómo se llegan a crear esto. Y también están los intereses políticos económicos, ¿no? O sea, pues ya estamos hablando de gente más, más preparada. Es que ahí lo que puede entrar, o lo que yo creo a lo mejor que es muy rescatable de lo que decía Eric, es eso del cuestionamiento, ¿no? Creo que cuando también intentan manipular a los niños o cuando empiezan a formar a los niños, es quitarles la capacidad de cuestionarse, ¿no? O sea, ya cuando dejan de preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, sino que es así las cosas y ya, ¿no? Esa es una. Y la otra que yo creo, o que yo considero que es como la finalidad, o en unas personas más adultas, es el fanatismo, ¿no? Y aquí es donde interviene qué tanto desarrollada tengas la personalidad. Ojo, yo no digo que si tienes una personalidad muy desarrollada no puedes ser manipulado, yo creo que todos. Pero yo creo que si en un punto eres crítico te puedes dar cuenta que estás cayendo en el fanatismo, es decir, en lo que estaba diciendo Enid, ¿no? En una idea que ya no estás cuestionando, que estás creyendo, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, de, no sé, vamos a ponerlo like, ¿no? De un equipo de fútbol, ¿no? Yo quiero esto porque los Pumas dicen que estos son los mejores tenis, ¿no? Los jugadores dicen que estos son los mejores tenis, ¿no? O que este es el mejor emblema, ¿no? No lo cuestionas, ¿no? Simplemente lo consumes, ¿no? O vas y lo adquieres. En ese sentido también pasa mucho y pasa mucho en la política, ¿no? Yo le voy al PRI porque mi papá le iba al PRI, ¿no? Oye, pero ¿qué propuestas tiene? No sé, pero es el mejor partido, o sea, no hay una crítica, ¿no? Realmente no hay ni un análisis ni nada, entonces yo creo que se dice fácil, pero es difícil saber cuándo estás cayendo en el fanatismo, ¿no? O sea, es muy fácil de repente decir, sí, es que es el mejor candidato, sí, es que tiene esto y esto y esto y esto, pero no te percatas, ¿no? De los errores, no te percatas de los errores de tus ideas, ¿no? Y empiezas a defenderlo nada más con este cuestionamiento que después hacían en la iglesia, ¿no? Que le llaman estos dogmas, ¿no? Es así porque Dios lo dice, ¿no? Sí, pero pues, es así. No puedes cuestionarlo, ¿no? Cuestionar a la iglesia te llevaría a la muerte, ¿no? ¿Lo vas a cuestionar? Entonces es lo que te lleva al fanatismo, ¿no? No cuestionas, simplemente asumes que es así las cosas y ya. La única forma en la que yo creería que es difícil eso de ser adoctrinado
es la crítica, o sea, una constante crítica, estar cuestionando constantemente qué es y qué no es lo que tú consideras. Y ya, o sea, al final sí podemos ser todos, ¿no? Pero eso te podría salvar, ¿no? Sacar del hoyo en algún punto para que te percates, ¿no? De cómo salir de ahí. Eso y saber cómo funcionan estas ideas, ¿no? O sea, cómo funcionan estos grupos que quieren, este, pues jalar gente, ¿no? Para ciertos fines, desde ganar, hacer un esquema piramidal, o sea, juntar gente para pues una X creencia, ¿no? Y dinero, ¿no? Actualmente es prácticamente lo que hacen, ¿no? Consideran a la gente un banco, ¿no? Las personas son dinero, y ya, son capital humano. Pero eh, es justamente el conocer este tipo de cosas, ¿no? O sea, y no solamente decir, ah, eso está mal. No caigas en grupos coercitivos, no caigan en, no, o sea, analiza en qué cuernos es un grupo coercitivo, ¿no? O sea, qué implica una secta, por qué de repente las religiones se van hacia otro lado donde es fanatismo, o sea, en qué punto se quiebra, ya no es fe, ya no es una ayuda, ya no es algo que te llena espiritualmente, ¿no? O sea, ya no es una guía, sino es un adoctrinamiento que te hace perderte dentro de la de X creencia, ¿no? Que te hagan, puede ser hacia una persona o hacia una idea, ¿no? Una deidad, pero o sea, sí hay que tener como un cierto conocimiento. Pues ahorita que decías eso, Nick, repito, ¿no? Hay diferentes tipos de adoctrinamiento, ¿no? Yo sí considero que la familia es el primerito, ¿no? Donde nos adoctrinan, incluso para encajar como eh, miembro de una sociedad productiva, ¿no? Y por eso hasta te venden la idea de tienes que trabajar para que seas alguien en la vida, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Y yo preguntaría, ¿y qué no desde el momento que eres concebido ya eres alguien? Aunque no tengas nombre, ya eres alguien, ¿no? Pero bueno, siempre nos venden esa idea, ¿no? Tienes que estudiar para ser alguien en la vida, tienes que trabajar. Y entonces ahí incluso nos metemos a dinámicas bien cañonas de la explotación, capitalista, y etc., y etc. Yo he estado dando en la semana cursos para chavos que van a ingresar al bachillerato y chavos que van a ingresar a la universidad. Y les he estado hablando sobre la moral, ¿no? Educación cívica y ética. Y pues viene relacionado pues con toda esta parte, ¿no? De los lineamientos y normas conductuales, ¿no? ¿Qué te dice qué es lo que está bien y quién te dice qué es lo que está mal? Eh, ahora, en la escuela, que también es otro de los ámbitos en los cuales nos adoctrinan bien cañón, generalmente en una escuela, ya sea pública o privada, los uniformes, ¿no? Que es casi lo que se ve aquí en esta película, ¿no? El uniforme. El cabello corto en los varones. Yo siempre peleé con eso del cabello corto. Insisto, a lo mejor son mis traumas de la niñez y no hay día que no pueda hablar de eso, pero neta es que sí, a mí me afectó mucho, ¿no? Condicionó mucho mis perspectivas de vida y gustos y eso. Entonces yo veía, pues, Conan, veía los cómics, no solo la película, veía los cómics, porque tenía mi colección de más de 100 cómics, y pues tenía el cabello largo. Entonces a mí me decían, te tienes que ir a cortar el cabello porque es que los hombres usan el cabello corto. Sí, pero pues es que Conan trae el cabello largo. Pues sí, pero pues es que tú eres hombrecito y tienes que cortar el cabello. Y en la escuela, corto el cabello, pero lo más posible, ¿no? El uniforme. No sé, desde ahí ya te van adoctrinando. En la misma escuela, ¿no? A mí todavía me tocó, no sé si a ustedes, pero a mí todavía me tocó la fila de los inteligentes, la fila de los de 8, la fila de los burros, así literal, así nos sentaban. O sea, quien estaba sentado en la fila de los inteligentes era siempre la derecha, ¿no? Porque igual hasta la corporalidad humana siempre se ha ido como inmiscuyendo en eso, ¿no? La derecha la maneja Dios, la diestra la maneja el diablo. Y entonces incluso hasta los zurdos, ¿no? Eran amarrados para que no pudieran mover la zurda porque era cosa del diablo.
no sé, hay un montón de cosas. Ya nada más para cerrar esta participación, yo recuerdo que cuando yo tenía como 5 años, a mí me gustaba mucho ver enciclopedias. No sabía todavía leer. Era un niño raro, la verdad es que yo era un niño raro. Sí, no era como un niño, o sea, no me comportaba como un niño de esa edad. Eh, y recuerdo que una vez me gustaba mucho el Museo de Antropología, era mi museo favorito. Tenía mi álbum del Museo de Antropología, estaba bien chido, lo sacó Bimbo, estaba sumamente chido ese álbum. Mientras otros niños coleccionaban álbumes de, no sé, de los Thundercats en esa época, yo coleccionaba mi álbum del Museo de Antropología. Pero bueno, el chiste es que una vez le hice una pregunta a mi papá y le dije, yo todavía sin inmiscuirme tanto en esto de la historia, ¿no? Y le dije, oye papá, eh, si después de que muere Cristo a las épocas, ¿no? Los periodos de la historia se les llama después de Cristo y antes de que naciera Cristo se le llamaba antes de Cristo, ¿cómo se le llama la época en la cual él vivió? Y yo era un niño de 5 años. Entonces, mi papá le platicó eso a su jefa, ¿no? Con la que él trabajaba, y le dijo eso, ¿no? Y eso por anécdota que me lo contó mi papá, porque no me acuerdo yo muy bien de eso. Y la señora le dijo, ¿cuántos años tiene su hijo? 5. Y le dijo, ¿un niño de 5 años le preguntó eso? Sí, mire, qué pregunta tan inteligente, debería de motivarlo a que sea más crítico y pues creo que por eso me volví mucho más crítico y yo era bien preguntón y siempre fui bien preguntón, no se me quita ser preguntón. Afortunadamente pues tuve a mi papá que me fomentó eso de ser preguntón, pero muchas veces el hecho de ser preguntón a mí me lo tachaban algunas personas, incluso maestros o maestras, me lo tachaban como que yo era contestón, no era preguntón, era contestón. ¿Por qué? Porque era grosero. Era grosero meterme en cosas que no debería de meterme. ¿Me explico? El preguntar, mi abuelita era una mujer sumamente católica, criada en escuela de monjas, y yo me aventaba mis broncas con mi abuelita ya murió en diciembre apenas, pero me aventaba mis broncas con mi abuelita porque ella era sumamente religiosa, sumamente creyente. Yo siempre le cuestionaba, siempre le decía, pero ¿Dios qué? Incluso me decía, ¿no? Pídele a Dios para que tus Pumas ganen un partido. Yo decía, no, pues ya estuvo que nunca vamos a ser campeones, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo nada más que les quería contar. Creo que en general, gran culpa de que las personas seamos así, creo que tiene que ver mucho, mucho en casa. Mis chamacos son bien preguntones, los dos, y siempre les ando como, o les trato de motivar, ¿no? De que sean preguntones, porque pues, no sé, creo que creciendo con esos modelos de adoctrinamiento es bien difícil tratar de salir de ellos. La gente te lo ve mal y no me lo van a creer y también parece trauma, pero creo que por mi forma de ser, creo que por preguntón, creo que por quizá contestatario, como quieran verlo, apenas me acabo de enterar hace poquito, la semana pasada, que creo que por eso no continué en el programa de Pilates, ¿Por qué qué? por ser así, por ser contestatario, por no dejarme de los jefes, por siempre cuestionarlos, el por qué, por ejemplo, nos mandaban a vacunas, el preguntar por qué no podía yo dar una sesión de tal o cual forma, preguntar, o sea, por preguntar, el chiste es por preguntar. En un lugar donde se supone que nos vendían mucho este tema de la horizontalidad, donde se supone que no hay jefes, donde se supone que todos somos iguales, donde vendían esta idea de comunidad. Y entonces apenas me enteré la semana pasada que fue por eso. Fuiste el Entonces, miembro está incómodo. cañón, ¿no? Está cañón que, sí, entonces está cañón, ¿no? Que en un lugar lo peor de todo es que es un lugar que vende, ¿no? Que vende la idea, pues así están las cosas y pues creo que todos podríamos comenzar con un cambio, pero desde casa, ¿no? Con un granito de arena, aunque sea. Y espero que no me vaya a pasar lo mismo en las otras escuelas en las que ando, pero creo que
mi forma de ser, como decía Conce, quizá mi currículum oculto, no lo puedo cambiar. He tratado como de, aquí en la secundaria, he tratado como de, pues no tanto, porque son chavos más pequeños, ¿no? Más jóvenes, pero pues no sé, de alguna manera creo que sí, o mi forma de ser, o mi manera de expresarme, o de ser como profe, me cuesta trabajo a veces no expresar todo lo que quiero expresar, pero pues, esperemos que no me vaya tan mal. Bueno, nada más como para agregar a comentario, y si los otros también le pedían que ganara a su equipo a Dios, ¿quién hacía caso? Dios, ¿no? hay una canción de Leonard Cohen, ¿no? Que dice que el millón de velas ignorado, ¿no? Entonces ahí ya estaría seleccionando Dios quién sí y quién no, ¿no? Creo que también algo interesante de la película es que te plantea muchas veces la corrupción de las ideas, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto de los uniformes, porque creo que el planteamiento que él realiza para que ellos tomen la elección sobre el uniforme es, ¿por qué no dejamos de lado la diferencia de razas, ¿no? De creencias, todos somos iguales. ¿Qué mejor forma de demostrar que todos somos iguales que con un uniforme, ¿no? Entonces también te muestra en qué momento una idea que es para un bien puede ser corruptible y puede ser llevada al extremo contrario, ¿no? Ah, sí, ahora ya nadie tiene identidad, sí, sí, correcto. Entonces todos me pueden obedecer tranquilamente, ¿no? Lo que estoy diciendo, lo que le está diciendo su líder. Entonces, por un lado, despojas de una identidad a los que supuestamente se pueden creer superiores, pero por otro lado prestas el campo de cultivo para que surja una persona que sea la que lidere a todas esas personas iguales, ¿no? Entonces, también te muestra esto un poco, ¿no? La creencia del ser humano o la corrupción del ser humano a partir de sus ideas, ¿no? Una idea planteada tan hermosa, ¿no? De repente la traes y siempre hay alguien que encuentra, ¿no? Lo corruptible de esa idea y también muestra un poco igual esto que planteaba, ¿no? Que planteaba Nietzsche, ¿no? Que dice que Dios fue creado a imagen del hombre, ¿no? En esta especie de ego que tiene el hombre. Entonces acá viene otra vez ese mismo punto que dice, es que nosotros lo vamos a hacer bien, esta vez va a ser llevado bien, ¿no? Nosotros, esto va a ser distinto, no va a ser lo mismo que la Alemania nazi. Te fijas luego también otra vez de nuevo el ego del hombre, ¿no? Los nazis lo hicieron mal porque se dejaron llevar por esto, esto y esto y esto. Nosotros no. A nosotros no nos va a pasar lo mismo, pero ahí va, ¿no? Encaminados directamente en la misma línea. Entonces también te vuelve a mostrar por qué es tan fácil este cultivo de una ideología autocrática, ¿no? O sea, ¿por qué es tan sencillo? Porque tú en tu ego crees que lo que tú vas a hacer va a estar bien. ¿Por qué se equivocaron los nazis? No, es que los nazis se equivocaron porque dijeron, nosotros somos la raza superior, deberíamos de unificar todas esas razas y ahora no va a haber una raza superior, ¿no? Ahora, por lo que vamos a discriminar es por la clase social, ¿no? Entonces, así sí estamos bien, ¿no? Entonces te fijas mucho cómo es que volvemos a cometer el mismo error a partir del ego, cómo también las ideas pueden ser volteadas y pueden ser transformadas en algo terrible, ¿no? Es algo que también ves constantemente, ¿no? En las críticas a los nazis y en esta crítica a esta película también. O sea, todas las ideas eran planteadas para un bien supuesto, pero no es así. Bueno, y que al final, creo que lo preocupante es que a lo mejor uno ve las películas y como no estuvimos en esa época, pues dices, ay, me salvé, ¿no? Qué feo vivir eso. O sea, te sientes superior en esa parte como pues en zona de confort, en zona de privilegio. Y sin embargo, me pasó mucho ese análisis en la película que ya después comentaremos, pero me pasó eso, dije, es que no, o sea, a lo mejor ahorita no hay nazismo, pero existe el capitalismo y yo como lo detesto, pero estamos metidos y lucho porque no, o sea, es una lucha hasta del alma, ¿no? No, porque estamos esclavizados en ese sentido, ¿no? Y es tan que no nos damos cuenta, ¿no? Que quizás en algún momento se haga más adelante un recuento de este tema en la historia de la humanidad del capitalismo y vivirán esos seres en otra situación y dirán, ay, qué bueno que no estoy en esa época, ¿no? Pero seguirán otras ataduras al final del día, ¿no? Y como estamos tan metidos, como bien dice Héctor, ¿no? Un simple hecho de un uniforme, ¿no? Por ejemplo, ya le tocará a Eric vivir este tema
de si algún alumno va a querer traer su cabello largo, ¿no? Y él diga, no hay problema. Y de repente salga un papá que diga, como, ¿por qué? ¿No? O sea, regresar al que quiere ser diferente a que no se salga de la norma. Y tú como dices, ok, ¿no? Es ok, ¿no? Afortunadamente la pandemia en algunos casos ayudó a que pues ya los chicos no llevaban uniforme, qué bendición, qué maravilla, ¿no? Pero Eric yo creo lo está viendo, ya regresamos casi a lo mismo. Va a llegar un punto en que otra vez todos uniformados, todos con el cabello cortito, todos, y es como, híjole, no aprendimos nada de la pandemia, ¿es en serio? Pero no somos los dueños, ¿verdad? No somos los ni dueños de las escuelas, ¿no? A lo mejor lo que le toca a Eric, me toca a mí, a Mari, es como pues desde nuestra trinchera y con nuestros hijos tratar de buscar la diferencia, ¿no? ¿No? Justamente. Y este tipo de películas pues te estrujan mucho porque digo, híjole, no estamos ahí, pero cosas me duelen, cosas inhumanas que haces y permites desde tu zona de confort, ¿no? Que pasen y no haces mucho, ¿no? Como que las ves desde el tema espectador. Y es, híjole, ¿no? Esas películas no me gusta verlos por eso, porque yo sufro. Sé que hubo un humano que estuvo ahí viviéndolo, pero sé que en México hay muchos que lo viven, ¿no? Lo que decía Nit en el tema narco, ¿no? Pero tampoco vayamos lejos, ¿no? También al final del día el tener muchos títulos, el tener muchos doctorados, posgrados, también la sociedad te manda para allá, ¿no? A ser el diferente, a ser el que sobresale, al que tiene la élite, ¿no? El que tiene ese poder y el que no lo logra, siente esa inferioridad. Es complicado, ¿no? Híjole, ¿no? De repente dices, ya no quiero ser más crítico y analista, prefiero ir con la masa, ¿no? A lo mejor en ese tema ola, prefiero ir con la ola. No me voy a ir en contra de la ola. Yo feliz, ¿no? Porque a veces se sufre, no sé, Eric, no sé ustedes, desde lo que hacen es como, ay, ¿por qué no puede ser diferente? ¿No? Se está pasando, ¿no? Pero creo que a lo mejor nuestras personas no nos conocemos, bueno, creo que nada más Fred, ¿no? Y físicamente, a lo mejor han interactuado de manera un poco más íntima, ¿no? Más así de amiguitas. Nosotros, pues no, en general, no nos hemos podido ver, pero creo que desde lo que hacen sí buscan esa diferencia. O sea, digo, Eric salió muy enojado de los pilares y todo pero al final ya hay otra trinchera en la que puede hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues a darle en esa trincherilla, ¿no? Y cada quien desde lo que hace, pues ahí vamos empujando, ¿no? Y estos pequeños tiempos de platicar, de desahogarnos, ¿no? De siempre decir nuestras formas de pensar, alientan el alma, ¿no? Decir, ay, bueno, o sea, sí soy diferente, pero tengo aquí unos pequeños amiguitos con los que puedo coincidir, ¿no? Digo, yo no soy tan así intenso como ustedes de cosas que les gustan, ¿eh? Todavía todavía me resisto a llegar a ese punto. Pero creo que ayuda, ¿no? Es como, bueno, ok, tal vez no lo estoy haciendo tan mal. No vamos a llegar al punto caníbal como Mari, que no está Mari, no llegaremos a ese punto, pero creo que nos vamos a entender mucho, ¿no? Entonces, por lo que oigo en su análisis de la película, es profunda, ¿no? Estas películas que vemos siempre son de crítica social, finalmente hay alguien que está en desacuerdo, incluso en desacuerdo y hace burla, y la misma sociedad lo está viviendo y no hay cambio, ahí sigue, ¿no? Y nosotros estamos cometiendo muchos errores de los que no nos estamos dando cuenta, que en el futuro se van a ver, ¿no? Y reflejado en nuestros pequeños, en el ambiente, ya habíamos hablado del ambiente también en ese momento de las películas, ¿no? Estas catástrofes, etcétera, pero eh, también yo creo que también a Eric creo que él es más como antropólogo o algo así, pues sí, yo creo que te impacta, ¿no? De repente que dices, es una película de hace cuántos y mira, ¿qué está pasando, no? Entonces, más que tú tienes mucho ese conocimiento de, ¡ay, Dios santo! ¿No? O sea, no se movió nada, solo cambiamos de disfraz, solo cambiamos de ideología y seguimos, ¿no? Creo que a veces es lo duro de esas películas, que te das cuenta que seguimos en lo mismo, ¿no? Y que la humanidad va a seguir autodestruyéndose de alguna u otra manera, de alguna u otra. Vamos a encontrar, somos buenos para eso, encontrar el momento en el que sigamos autodestruyéndonos, ¿no? Y nada más eso, chicos. Nada más eso y ya nos dejó así como... Pues sí, o sea, tenemos... Perdón, no era mi intención. No, pues está bien. Pues eso es bueno, eso venimos, ¿no? Pues sí, creo que sí.
en cierta forma podríamos sí decir que pues no cambiamos, pero es justo mucho lo que ya también se ha dicho en otros podcasts y ahorita también lo dijo Héctor con que sí tenemos un ego bien gigante los seres humanos. O sea, el hecho de ser humano te da superpoderes de no volver a cometer los mismos errores, ¿no? De no equivocarte, de no ser bestial, de si lo eres es por algo, o sea, no sé, si es como pues pues hacerte un discurso falso. O sea, creo que si yo tengo fe en la humanidad. Entonces, sí, tengo mucha fe en la humanidad. Pues de alguna forma, ¿no? O sea, sí romper estos ciclos, ¿no? De justamente no cuestionar, de decir, de decirle al niño, las cosas son así. Y el niño, ¿por qué? Porque sí. Ese tipo de contestaciones, o sea, que son súper aprendidas y las hemos escuchado, yo creo que todos, en algún punto, no puede ser que no con nuestros papás, pero en, en escuelas o con cualquier otro adulto, es como de, ay, es que me da flojera explicarte, ¿no? O incluso son como, caray, pues eso no lo sé, cállate niño, o sea, no, no estés preguntando, no me hagas sentir frágil en mi conocimiento de adulto, ¿no? O sea, de repente entramos en pánico, ¿no? De decir, ay, pues sí, ya tendría que saberlo todo, ¿no? Para este punto, y no, somos ignorantes de un montón de cosas, y eso es lo padre, o sea, seguir con esto de un continuo aprendizaje, de no decir y cuestionamiento, porque justamente de ahí viene, ¿no? O sea, de esta curiosidad, ¿no? Que pues no tendría por qué parar, ¿no? O sea, de decir, no, pues las cosas no tienen por qué ser así, el futuro no tiene por qué ser así, no tiene por qué seguir siendo con el mismo sistema en el que estamos, o sea, puede cambiar, o sea, las cosas sí pueden ser diferentes, pero la cosa es saber cómo y ser capaces también de rendirnos y decir, esto voy a tener que dejar de hacerlo. Esta no es una vida sustentable, o sea, vamos a tener que abandonar cosas, ¿no? Y eso es bien difícil, ¿no? Que también le pasó, se regresando un poquito a la película, ¿no? La chica que no se puso la playera blanca, no porque estaba en contra de que fueran homogeneizados y que perdieran la individualidad, sino porque no le quedaba bien, porque no se veía bien, o sea, fue por eso, porque su mamá le dijo, ¿qué te vas a hacer? ¿Eres una monja o algo? Y dice, ay, déjame, ¿no? Y al final no se la puso justamente por eso, porque no se veía bien. O sea, esta parte, pues humana, ¿no? O sea, de la vanidad, pues sí. Pues no te vas a poner lo que te va a hacer sentir mal o incómoda, pero pues eso también, o sea, fue un punto justo de separarse del grupo y de decir, bueno, esto a mí me incomoda. Y la bronca fue que no lo entendieron los demás y entonces la segregaron. Entonces ahí ya hubo un ataque justamente por una playera, porque no se veía igual, ¿no? O sea, como algo tan chiquito de repente se hizo tan grande, ¿no? Pero sí fue una demostración de sí, me siento incómoda y no me quiero poner eso, ¿no? Pero pues en algún punto, pues qué tan importante es eso, ¿no? O sea, también nadie quiere verse feo, pero pues ese no es el discurso actualmente, ¿no? O sea, ya. No sé si quieran hacer algún otro comentario. Sí, ahorita que estabas con eso, ya nada más rápido. eh, Justo esto también se ve con los jóvenes, ¿no? Y en la sociedad en general. Es que con esto de esta película y todas las clases que he venido dando esta semana, me han salido de ejemplos en la cabeza que quisiera yo explicar un montón de cosas, pero bueno, nada más rápido. Repito, pues estoy dando clases de historia y de cívica y ética, ¿no? Hay chicos que van a entrar a preparatoria y hay chicos que van a entrar a universidad, aparte de las clases de inglés que voy en la secundaria. Pero bueno, el asunto está en que ahorita que hablabas de esto, ¿no? Del uniforme y de una chica de la historia de la película que no se quiso poner por vanidad la camisa porque no le gustaba cómo se veía y etc. Y etc. Estábamos hablando sobre el consumo de ciertas sustancias en jóvenes, ¿no?
y cómo el consumo de estas sustancias en los jóvenes, sobre todo a muy temprana edad, se ve como un proceso de transición a la madurez, entre comillas, ¿no? A la madurez y a la edad adulta. Y entonces hay algunas sustancias que son incluso hasta socialmente aceptables porque son este paso de transición a la madurez, ¿no? Es decir, si yo bebo alcohol y el día de mañana mi hijo ya tiene entre 14 y 15 años, entonces yo le voy a decir, vente mi hijo, échate una chela conmigo porque usted ya es un hombre, ¿no? 14, 15 años, entonces ya es un hombre y se tiene que echar una chela, ¿no? Porque es parte de, es como esto socialmente aceptable, ¿no? Que incluso se ve en las familias y que pues es natural, entre comillas, y que es tradición también, ¿no? Hablaba con estos chicos para darles el curso de cívica y ética, y pues sí, o sea, entre ellos se ríen y sí, ay, sí, o sea, como que empiezan a recordar, ¿no? Ciertas anécdotas, ¿no? De que les han pasado, que han vivido. Eh, Insisto, yo les comento, ¿no? Lo que he venido comentando desde el principio, que pues, yo nunca fui muy sociable y una de las cosas que quizá también me dejaron de ser sociable es que yo no consumo alcohol, ni drogas, ni fumo, ni nada. Mis propios hermanos me excluyen actualmente, ¿no? Porque es así como que, ay, es que tú eres bien persinado y eres bien mocho y el alcohol es del diablo y etc. y etc. Entonces, como yo no entro en las actividades que ellos realizan, es así como que, pues, ¿para qué le decimos? Como que, ¿para qué lo invitamos? Si este ni toma, ¿no? Es un mocho persinado, etc., etc., etc. Y entonces, como actividades tan simples y tan llanas como esas, te excluyen, ¿no? De los grupos sociales. Entonces, justo vinculándolo con la historia de la película, en la historia de la película, pues tenemos el caso que es precisamente por moda, por vestimenta, pero creo que hay situaciones en las cuales a veces uno nada más no encaja porque, por raciocinio quizá, yo desde muy niño vi a mi papá pues beber alcohol y pues lo menos que yo quería hacer de adulto era beber alcohol. Malditos traumas de la niñez, pero pues así es la historia de mi vida, ¿no? Entonces, no sé, creo que, insisto, esta parte de la cuestión, ¿no? De preguntarse, ¿por qué si mi papá bebe, por qué lo tengo que hacer yo? Mis hermanos todo lo contrario, a mí me tocó verlos jugando, que bebían alcohol desde pequeños, por lo que veían en casa. Y pues esto, si lo replicamos a un modelo social, veríamos, ¿no? Entonces, ¿quién se cuestiona la creencia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En el caso de los católicos, cuando desde bebé te bautizan y no tienes la capacidad de discernir. Hace ratito se me pasó comentar, pero cuando hablaban de los partidos políticos, cuando sale el partido este de Morena, yo lo primero que me vino a la cabeza fue, dije, híjole, este cabrón, me agarró de estandarte la Virgen de Guadalupe. Así, o sea, ya se siente un hidalgo, ya se siente, no sé, pues, no sé, un Félix Fernández, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo explicarlo, no? O sea, muy inteligente dijo, a ver, yo voy a hacer parte de transformación y yo agarro un estandarte icónico, porque ese es otro, que igual que en lo que se maneja la película de la ola, ¿no? Encontrar un icono, encontrar un símbolo en el cual te vas a adherir y vas a generar pertenencia, vas a generar identidad. Y entonces saca a Morena, ¿no? O sea, y es como un juego de palabras. Uno, porque hace como referencia toda a nuestro origen, ¿no? Mestizo y que somos morenos y etc. Y que nuestra madre es morena, es decir, nuestra Virgen de Guadalupe es morena. Y entonces es como que poner de estandarte, ¿no? A un ícono religioso donde sabes que pues la mayoría, que ahorita ya no tanto, pero la mayoría de la gente es católica en México. Y, ay, no sé, da entre cosa, da entre, no sé si miedo, pero de neta, así como una vez se los dije, que Héctor decía, ¿no? Cualquier persona es manipulable y pues, ya lo dudo, pero pues no sé, o sea, no me explico, de verdad, no me explico cómo no la gente puede preguntarse ese tipo de cosas. O sea, quizá a lo mejor, no digo que todo para mí es muy fácil, porque pues la verdad es que no,
pero hay cosas que están como que muy, muy evidentes, pero la neta que sí a veces parecemos borregos, ¿no? Y nos dicen salta y saltamos todos, o preguntamos qué tan alto quieres que saltemos. Y no sé, eso duele porque la cuestión es algo innato que tenemos los humanos nacemos con eso. Y el hecho de que pues nos la quiten, ¿no? Nos la arrebaten, nos la arranquen, incluso se nos olvide, está bien, 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 bien cañón, bien cañón. Y lo más triste es que, justo retomando nuevamente lo de la película, me gusta mucho la pregunta inicial que hace, bueno, cuando les plantea el tema, ¿no? Y sobre la Alemania nazi, y todo este tipo de cosas el profe a sus alumnos. Y dicen los chavos, ¿no? Esto ya no podría volver a pasar porque ya aprendimos de nuestros errores. Y así como que nada más darle una revisadita a la historia y date cuenta que la historia es cíclica. Y ya, con eso termino mi comentario. Sí, a veces es más fácil seguir y aceptar, ¿no? Lo que te toca, entre comillas, ¿no? En vez de, pues, enfrentar, a lo mejor sí va a costar más trabajo, ¿no? Salirte de ese agujero, de cuestionar, de decir, no, pues, incluso aceptar errores, ¿no? De debilidades, de que, pues sí, a lo mejor sí es bien fácil, ¿no? Volver a caer. Pero cómo, primero es aceptar justamente que se puede caer y ya después, a lo mejor, reforzar, o sea, saber qué se puede hacer para que no suceda, ¿no? En vez de decir, no, pues, como ya lo vivimos, pues es imposible, ¿no? O sea, que vuelva a suceder, ¿no? O sea, es como que no aprendemos nada más viviendo y no tenemos, y tenemos que racionalizar y analizar qué diablos pasa. Pues nada, vayan a cambiar sus realidades, chavos. No, ya terminamos así, revolucionarios. Y aquí a derrotar el capitalismo voraz. Que también el capitalismo fue una idea que se desconchabó, pisó bien cañón. Sí, nada. Cañón, siempre lo veo en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? En el trabajo, siempre está ahí el capataz, ¿no? Siempre está el que quiere adoctrinar a los demás. O sea, así como lo hacen casi en la historia de la película, ¿no? O sea, hasta entre un grupo de amigos. Entre el grupo de amigos siempre hay el que es el líder, el que toma las decisiones, el que todos van a seguir, el que no dice nada porque, pues, precisamente, ¿para qué voy a opinar si yo más bien nací para seguir, ¿no? Nací para ser borrego. En todos los aspectos de la vida lo encontramos eso. Y es que es lo mismo lo que lleva, o sea, todo sistema es corruptible, o sea, ese es el problema. No creo que ningún sistema de estos sea realmente infalible, ¿no? O sea, del socialismo ya ves que surge, ¿no? Los gobiernos también de repente, ¿no? Aquí más en Latinoamérica, ¿no? Que dicen, no, es que son populistas, ¿no? Que se imponen y entonces también ves cómo tienen al país, ¿no? Sumamente sometido y explotado. Y luego ves también a los países capitalistas, ¿no? Dice, esos son los meros buenos, ve cómo vive su gente, ¿no? Y van explotando a los otros, a los de abajo, ¿no? Entonces también, no lo sé, todo sistema realmente en el que estemos inmersos, creo que va a traer también, o va a llevar de nuevo esta capacidad de ser infelices del hombre, porque yo creo que algo que analizaba esta Lilia que me trajo a pensar es por qué somos arrastrados, ¿no? A estos grupos, pues porque vemos la felicidad de nosotros, ¿no? Es decir, ay, aquí está la respuesta, esto es lo que le va a dar sentido a tu vida, ve cómo yo estoy, ¿no? Yo soy feliz, yo soy todo, ¿no? Y nosotros somos muy infelices, creo que el hombre constantemente busca ser infeliz, ¿no? Si tienes dinero, quieres la felicidad del amor, ¿no? Si tienes el amor, quieres el dinero, o sea, siempre vas a buscar lo que te falta, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos falta? Como vemos los otros felices, nosotros queremos aquello, ¿no? Es lo mismo que yo creo que pasa aquí a gran escala, ¿no? En los sistemas, o sea, realmente no creo que haya un sistema perfecto, ¿no? Ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, de los que hayan implementado, y aunque surja uno nuevo, va a surgir de nuevo la facultad del hombre, va a llegar de nuevo a echarlo a perder y a demostrar cómo volvemos a ser corruptibles, ¿no? En el sistema. Entonces, no lo sé, creo que podemos criticar lo que sea, el chiste creo que al final es como que cuestiones, ¿no? Que realmente qué es lo que podrías tomar. E igual como venía diciendo en esta película, es ver qué tan fácil es corromper algo, ¿no? O sea, todas las ideas muy buenas, por muy buenas que se plantean,
terminan siendo muy cuestionadas después, como dice Ana Lilia, es muy sencillo pararnos en nuestro umbral de este tiempo y criticar todas las tonterías que hacían en el pasado, ¿no? Cosa que nos va a suceder también, ¿no? Que van a pararse de repente las personas del futuro a decir, mira las tonterías que hacían estas personas, ¿no? Antes. Entonces tampoco la tecnología, o sea, algo que también podríamos decir, no, la gran mejora de la tecnología también nos lleva, ¿no? De repente a bifurcar, no sé, estas cuestiones que también nos preguntamos, ¿no? Antes se veía, y era algo que decía Bichul Han, ¿no? Antes se veía que lo que nos iba a llevar a la larga iba a ser este pensamiento que vemos en esta película, este pensamiento de masa, ¿no? De seguir todos juntos hacia un objetivo. Dice, ahora ya no somos ni siquiera lo suficientemente valientes para hacerlo, ¿no? Ahora ya tenemos esta mentalidad de panal, ¿no? De decir, si estamos en masa todos, sí, que se muera, ¿no? Que maten a tal persona, pero en cuanto vemos problemas nos dispersamos, ¿no? O sea, nadie jala parejo, cada quien está dando su voz, su voz, pero cuando en el momento de actuar nadie quiere actuar. Entonces, parece ser que estamos empeorando en algo o mejorando en ciertas cuestiones de que ya no estamos jalando todos como una masa, pero ahora somos como una masa con un montón de abejas que en el momento de que ven problemas se dispersan. No lo sé, ¿no? También es cuestionable, ¿no? Ver cómo la misma tecnología también va corrompiendo la forma en la que el hombre va pensando, ¿no? Y algo que supuestamente está hecho para que no pase, ¿no? Algo que a lo mejor aquí podríamos decir, no es factible que pase una otra Alemania nazi porque todos estamos comunicados, ¿no? Una noticia de aquí, lo podríamos ver y criticar, ¿no? De otros países, pero sin embargo sucede, ¿no? Sucedería, ¿qué harían los otros países? Nada, ¿no les interesaría también entrar? O si entran, le pasaría lo de Ucrania, ¿no? De, sí te vamos a apoyar, pero no con dinero, ¿no? Te prestamos dinero para que vengas y nos compres armas a nosotros, y entonces terminan doblemente endeudados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la pobre Ucrania al final, no? Te quedas pensando, dices, por un lado, o terminan sometidos por Rusia, o terminan sometidos por Europa o por Estados Unidos, porque van a terminar endeudadísimos, ¿no? O sea, es una batalla ya perdida, ¿no? Ahí al final para los pobres, entonces también es cuestión de estarte preguntando, ¿no? Pero también creo que justo estas películas, muestran lo que nos hace falta, ¿no? Ya lo veíamos en otras películas, la resistencia, ¿no? O sea, no lo mismo tolerancia que resistencia, ¿no? O sea, el que cómo aguantaban, cómo se aguanta esa violencia, ese nivel de violación a tu voluntad, a tu humanidad, y estas personas aguantaban, ¿no? Pasa con toda la mayoría de las películas nazis, los protagonistas, todos los que dejan la vida, o la dejaron, ¿no? Por defender a otros. Y en nosotros en esta época lo más que nos hace ser seres con resiliencia, que se le llama es, me meto al Twitter y tuiteo y hago tendencia y ya aporté a la sociedad. ¡Qué padre! ¿No? Entonces, híjole, qué nivel, ¿no? Nada más, eso quería decir. Líquida, ¿no? Que decía Bauman también. O sea, con esta idea de que no tenemos, o sea, queremos estar ahí en medio, pero al final no tenemos nada de qué arraigarnos, o sea, no creemos en nada. O sea, no hay un compromiso de absolutamente nada. O sea, si algo ya me incomoda, y pasa, o sea, hace el análisis, ¿no? Con las relaciones, que pues son quita y pon, ¿no? O sea, te utilizo un rato, ¿no? O ni siquiera eso, o sea, ya nada más te mando el pack, ¿no? O sea, un sexting y ya, o sea, y ahí está ya tu satisfacción que es sexual y de amorosa, bueno, que lo dudo bastante, pero, o sea, se han hecho estas dinámicas tan fácilmente o sea, el otro ya no existe, el otro está, si existe, está para satisfacerte, y si no lo está, y este discurso, ¿no? De, si no quiere hacer lo que tú quieres, pues vete, ¿no? Prácticamente es lo que dicen, ¿no? O sea, de si te incomoda, no es ahí, ¿no? O sea, si de repente te sientes, bueno, que hay cosas que sí son obvias, ¿no? Violencia y esas cosas, ¿no? Pero si no está de acuerdo contigo, pues vete, ¿no? O sea, es como, no, güey, hay diálogo, ¿sabes? Puedes hablar, no solamente escribir tweets, o sea,
y tener ideas, o sea, también podemos pensar así, o sea, ser críticos, pero al momento de actuar, ¿cuánto de lo que solemos decir, o sea, lo llevamos a la acción, ¿no? O sea, de decir, sí, estoy en contra de X forma del sistema, de X forma en la que nos movemos, pero híjole, ¿sabes? Es que también estoy adentro, ¿no? Este, pero pues aún así se pueden hacer cosas. No le compren a Nestlé, por ejemplo. Sí, es que ya no sabes, ¿no? O sea, si realmente es malo una falta de compromiso o es bueno una falta de compromiso, porque si hay demasiado compromiso ves que surgen estos grupos, ¿no? Autoritarios. Entonces, al final, ¿qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sí, también te quedas así pensando, porque, o sea, sí, es verdad que ahora tenemos una mentalidad de enjambre, sí, pero ¿y qué sería mejor? ¿Tener la mentalidad de rebaño, así como en la película? Entonces, es cuestión de hacerte explotar la cabeza, ¿no? En qué punto está bien, en qué punto está mal, en qué punto ya estoy haciendo yo daño a otras personas, en cuál no. Pues es seguir explorando. O sea, hay formas, hay diferentes formas, todavía no estamos... O sea, si vemos que esto no está funcionando, órale, o sea, va a costar trabajo encontrarlo, vamos a tener que abandonar cosas, pero pues ni modo, o sea, vámonos todos, yo digo que juntos para un terrenito y nos vayamos todos ya a hacer a un cerro, Hacer algo así. un- De hecho, Nick, me recordaste a un meme que vi que decía, ahorita ya se me apagó mi cámara, pero decía el meme, era una crítica sobre el capitalismo, ¿no? Una chava que está criticando el capitalismo y luego ponen abajo, publicado desde mi iPhone. O sea, pero no sé, quizá aquí lo que quizá deja esperanza es que sí, o sea, también vemos esta parte, ¿no? Como decía la Lidia, de que quizá eh, a veces se llega a creer, ¿no? Que por publicar algo en diferentes redes sociales, quizá a lo mejor ya eso a mí me hace distinto porque estoy en contra del sistema, pero pues, como dice el meme, ¿no? O sea, lo publico desde mi iPhone que tuve que comprar dentro del sistema capitalista, y. Pero creo que lo que deja esperanza es como lo que pasó en Egipto, ¿no? Con la primavera árabe. O sea, cuando jóvenes de verdad se dieron como conscientes del problema que había en su país y justo por redes sociales se reúnen y derrocaron un gobierno autoritario, ¿no? Que pues lamentablemente a lo mejor quizá nos vamos a morir nosotros y nunca vamos a ver algo así en México. Quizá esperemos que algo alentador en generaciones más adelante pueda suceder en México, pero al menos ya deja algo de esperanza, ¿no? Que sí también este tipo de acciones pueden no sé, de alguna manera generar conciencia, ¿no? En los más jóvenes. Por eso también decía hace rato, ¿no? Creo que también a veces subestimamos a los jóvenes. A mí yo como joven me sentí subestimado en mi época. Sentí esa parte de que, pues, que porque estás chavo. Casi casi ahorita estoy en la edad en que ni estoy chavo ni estoy tan ruco, estoy como en el limbo, ¿no? Pero pues ya justo hasta recuerdo algunos anuncios, ¿no? Que decían que ibas a pedir trabajo y era un anuncio creo que de Canal 5 y decía, voy a pedir trabajo, pero no me lo dan porque no tengo experiencia. Y pues, no sé, pues cómo vas a obtener esa experiencia si no te dan trabajo, ¿me explico? Entonces, pues es obvio, o sea, es obvio que quizá volviendo a esto de que los humanos somos bien, pues bien soberbios y no aprendemos, pero pues creo que bastaría, ¿no? Con un granito de arena para los más jóvenes que tengamos, al menos en nuestro círculo cercano, hijos, primos, parientes, lo que sea, vecinos, que podamos como que inculcar este pensamiento. Y quizá a lo mejor no lo vamos a ver inmediatamente, pero pues así empiezan suena muy utópico, pero así empiezan los grandes cambios, ¿no? Y algo que decían de la película, ¿no? Que era lo que comentaba la autocracia, que decían la inconformidad también, ¿no? Pero la inconformidad también fomenta los cambios.
Entonces, hay que saber cuándo parar, yo creo, nada más cada cosa y cuándo saber cuándo ya se está descomponiendo la idea principal, ¿no? Como todo, como lo que planteaban de los uniformes, ¿no? Los uniformes tienen un sentido, entonces también hay que saber cuándo parar, ¿no? Igual, yo creo que todas las ideas tienen algo bueno, nada más hay que saber detenerlas, ¿no? En su punto. Dicen, el problema no es la idea, sino la ejecución. Y el ser humano y el chango que la lleva a cabo, ¿no? De repente, sus sesgos. Pero, pues sí, de aquí hacemos un partido político, ¿no? Una asociación libre de lucro. Material hay. Ay, sí dan ganas. Bueno. Y de Ya cuando repente, salgan así muchas personas a desfilar con sus camisas blancas y sus jeans, ya ahí nos detenemos ahí, ¿no? ok. Todo era un experimento, váyanse a sus casas. Chicos, esto no. Yo no, así empezaron los nazis. No, Pero los nazis no va a están volver bien a chidos, pasar, Conce. Es imposible. Esta vez Pues vamos yo a hacer sí, bien si me dan un abriguito nazi, yo sí me lo pongo. Bien chido. No, porque vas a terminar poseído. Va a cambiar tu personalidad, así como el del aprendiz, así te vas a empezar a ver ya reflejado y vas a querer quemar gatos, entonces mejor no nos arriesgamos, Eric. Nah, creo que sea para tanto. Pero igual a lo mejor en fue la de la idea y ya todos vamos a decir, sí, y ya cuando veamos que Nit cobra los millones y ya ella ya hizo su desvío de recursos, ya tiene casa en Miami y nosotros seguimos de peones, entonces ahí es donde se va a poner feo la... Todavía no aprendo a hacer un esquema piramidal, chavos, así que me da mucha flojera gastar mi, mi tiempo en desfalcar a alguien. Ay, no sería capaz de hacer eso. Principalmente por floja y por mis criterios. ¿Ven? Si usted tiene pensamiento crítico, no va a hacer eso. Y no va a caer en eso. Bueno, sí, no, todavía no he caído en ninguna de esas sectas extrañas. Ay, pues ya se salieron propuestas para partidos políticos, para irnos a rentar para conseguir un terrenito y hacer una comuna hippie. Y pues nada, todos, si todos nos organizamos, salimos del sistema. o no entramos en un sistema peor. Mínimo. Pues ya, no sé si aquí terminamos con este bello podcast que estuvo bastante largo. Me encanta porque esto podría durar bastante tiempo y me gusta. Nada, sí, ya la siguiente, y ahora sí ya todavía quedan 3 películas del ciclo de nazis que está resultando mejor de lo que pensé. Yo creo que me iba a estar deprimiendo con estos temas, pero o sea, sí, pero no necesariamente. O sea, pero no en ese orden. Ajá, exacto. Se agregaron factores, ¿no? Pues ya, gracias por escucharnos. Y ahora sí así hacemos despedida, porque en los otros podcasts nada más es como de, sí, y el que sigue, y ya.